En el número 1 de Ecuador, hashtag Correa es inocente. La audiencia de evaluación y preparatoria contra 6 procesados, incluido el expresidente Rafael Correa, del presunto secuestro del político Fernando Balda, fue suspendida por fallas en la foliatura del expediente y por tiempo para conocer el dictamen, razones por las que la jueza Daniela Camacho aceptó suspender la audiencia. La misma se retomará el viernes 21 de septiembre. Por su parte, el expresidente Correa dijo no estar de acuerdo con la etiqueta o hashtag en su apoyo que lee numeral o hashtag Correa es inocente. Y es que, según él, no hay que demostrar su inocencia, sino más bien indagar tanto abuso en su contra. Este será el tema de esta noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluCorreaBalda. Hashtag ConcluCorreaBalda, y está en pantalla. ConcluCorreaBalda es la etiqueta que vamos a estar utilizando esta noche. Sus comentarios con esta etiqueta ConcluCorreaBalda, mi cuenta en Twitter. @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, es la única que tengo. La justicia de Ecuador retomó fugazmente este martes el caso Balda. Sin embargo, nada más al empezar la audiencia preparatoria de juicio, se suspendió. El motivo, errores de la fiscalía. La numeración del expediente, como ya le había dicho, no era la correcta. En este caso, uno de los procesados es el expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Fue precisamente por este caso por el que la justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva contra el exmandatario el pasado 3 de julio. El caso Balda investiga un supuesto intento de secuestro en Colombia del exasambleísta Fernando Balda, y a Correa se le acusa de ser el presunto autor intelectual de los hechos. A juzgar por sus tweets, la suspensión de la audiencia parece que no le gustó nada a Correa. El exmandatario publicó que le daba vergüenza ajena y que el fiscal a cargo debería renunciar, ya que tuvo, asegura él, mes y medio para preparar la audiencia. Él además se refiere al caso como la farsa del caso Balda. Correa siempre ha defendido su inocencia y se considera víctima de una persecución política. Vamos con nuestra Ana María Cañizares allá en vivo a Quito, Ecuador, para que nos dé más información acerca de esta suspensión, que, por cierto, quiero mencionarlo para nuestra audiencia internacional, no sería la primera. Ya se había hecho una suspensión previamente. Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo. Así es, Fernando, buenas noches. Había muchísima expectativa por la audiencia preparatoria de juicio de este día martes dentro del caso Balda, y la jueza no había transcurrido ni una hora de la audiencia y decidió diferirla para este viernes a la 1 de la tarde, puesto que consideró lo que tú ya bien mencionabas, fallas en la foliatura, y por otra parte que la Fiscalía había emitido esta mañana un dictamen abstentivo para 2 de los procesados en este mismo caso, y según la parte acusadora, esto dejaba en indefensión a los demás procesados, incluido el expresidente de la República, Rafael Correa. Pero escuchemos qué dijo el abogado del expresidente Caupolicán Ochoa al final de esta audiencia, después de que se haya suspendido. Dijo principalmente que esto demuestra que hay una debilidad por parte de la parte acusadora, que en este caso es la Fiscalía General. Me parece que está queriendo jugar otra vez a la sorpresa, que lo único que demuestra es la debilidad, la inseguridad de un órgano acusador que no tiene fundamento para llevar adelante su acusación. Se generan estos tipos de problemas porque no hay razón para continuar con este proceso. Yo estoy de acuerdo que se ha presentado un dictamen abstentivo. Yo hubiera creído que ese dictamen abstentivo tenía que ser contra todos los procesados, como ustedes me oyeron, pero lamentablemente pues se presenta de manera sorpresiva en la mañana de hoy, ¿no les parece a ustedes? Pues, y eso genera un conflicto de carácter legal y le da pretexto a la señora jueza para suspender la diligencia, haciendo un desaire no solamente a las partes procesales, a todos ustedes que quieren ver ya que este asunto se resuelva. Y bien, Fernando, en medio de una audiencia tensa entre la parte acusadora y los demás procesados, sobre todo en la defensa del expresidente Rafael Correa, la jueza señaló que el Código Penal ecuatoriano establece que al menos un dictamen abstentivo se debe conocer 48 horas
antes de que se instale una audiencia y por tanto llamó la atención a la Fiscalía General del Estado, quien dijo que no ha incumplido la ley y que ha hecho lo que bien lo demuestra de parte de su parte acusadora. Pero también el abogado de Fernando Balda, Felipe Rodríguez, dijo que la jueza ha hecho lo correcto, pues dejarlo abierto y seguir con la audiencia dejaba en indefensión a las otras partes, pues desconocían el contenido de este dictamen abstentivo para 2 de los procesados. Escuchemos más de lo que dijo. Seguiremos respetándole a Rafael Correa el derecho a defenderse. Y por una razón, 10 años seguidos en este país nadie pudo defenderse. 10 años seguidos tuvimos no solo perseguidos en el ámbito judicial, sino también secuestrados y, me atrevo a decirlo, asesinados y gente violada. A Rafael Correa lo que le ofrecemos es un juicio justo. Y si nos gana con un juicio justo, entonces sabremos aceptar una derrota. Y si le ganamos con un juicio justo, él sabrá aceptar la derrota, espero yo. ¿Qué es lo que buscan? Nulidades, porque tienen terror de que empecemos a sacar la documentación que demuestra quién fue nuestro, y lo diré con esas palabras de que salen en la prensa, nuestro Führer por tantos años. Bien, Fernando, habrá que ver qué ocurre el día viernes cuando finalmente se reinstale esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro de este caso por asociación ilícita con fines de secuestro dentro del caso del activista político Fernando Balda. Hay que recordar que esta audiencia podrá tardar de 2 a 3 días para que se conozca si es que la jueza Daniela Camacho decide llamar oficialmente a juicio al expresidente Rafael Correa, que reside desde el año pasado en Bélgica con su familia, Fernando. Así es, Ana María, un caso que tiene en vilo. Yo no creo que solamente al Ecuador, también Colombia, porque los hechos ocurren en Colombia, y en Colombia sí hay detenidos por este caso, y hay una investigación extensa de las autoridades colombianas que aportan la presencia, al menos, confirman la presencia al menos de pues miembros o de la policía o de la inteligencia ecuatoriana en territorio colombiano operando ilegalmente, ¿no? Del lado colombiano, para que la gente entienda, es un tema que también pudiera traer o revivir situaciones diplomáticas complejas, Ana María. Así es, Fernando. Hay procesados allá, hay procesados en el Ecuador, pero hay también sentenciados en Colombia, y lo que espera la parte acusadora es que también exista una sentencia en el lado ecuatoriano. Efectivamente, así es, que sería lo correcto, ¿no? Digo, si es que se comprueba. Pero vamos a esperar a que la justicia dictamine. Ana María Cañizares, como siempre, ahí con el dedo en el renglón. Muchas gracias, te saludo. Gracias, Fernando. Una buena noche. Gracias, igualmente. Buena noche para ti también. A ver, ¿a qué se refiere este caso? Usted, nuestra audiencia internacional, por si no lo tiene claro. Es un caso como de película, ¿eh? Los hechos que se están investigando se remontan al año 2012, pero se fueron gestando con mucha anterioridad. Le voy a dar un resumen. En 2009, Fernando Balda era legislador por el Partido Sociedad Patriótica, que era la oposición al gobierno de Rafael Correa. Pero antes había sido asambleísta por el partido de Correa, Alianza País. Siendo dirigente opositor, entonces fue demandado por difusión de noticias falsas que atentaban contra la seguridad del Estado, también por injurias. Entonces, ¿qué pasa después de esta acusación en contra de Balda? En 2011, se va a Colombia, se refugia en Colombia, huyendo de la justicia ecuatoriana. El mismo año se había producido un intento de deportación de Balda a Ecuador por varios hombres y un policía disfrazado. Pero no se concreta, ¿no? Este intento de deportación por este policía disfrazado y otros hombres no se concreta. El 13 de agosto de 2012 habría tenido lugar un presunto intento de secuestro contra Balda orquestado por supuestos miembros de la inteligencia ecuatoriana. En octubre de 2012, Balda es deportado a Ecuador. Ahí lo tienes, en el mismo mes. Llega a Ecuador, entonces cumplió una sentencia de 2 años de prisión por los delitos que ya le había mencionado antes. En 2013, un juez condenó a Balda a 1 año de prisión por atentar contra la seguridad del Estado. Había denunciado que una supuesta oficina de espionaje creada por el gobierno para interceptar llamadas telefónicas de jueces, políticos y periodistas. 2014, Fernando Balda presentó una denuncia donde insistía en la participación del expresidente Rafael Correa en este presunto intento de secuestro, alegando que Correa ordenó un secuestro usando recursos y funcionarios
del Estado. Este es el resumen, básicamente, de lo que se presenta o alega por parte de Fernando Balda en contra del expresidente Correa y, claro, de otros funcionarios que pues están siendo parte de este mismo proceso. Vamos a hablar de este tema con dos protagonistas, parte y parte. Vamos a iniciar entonces con el primero de ellos. Le doy la bienvenida y le pido me corrija en la pronunciación de su nombre. No sé si es Christophe o Christofi Marchand, abogado defensor del expresidente Rafael Correa en temas internacionales. Abogado, gracias por estar aquí. Me dice cómo pronuncio su nombre. Christophe, se pronuncia Christophe. A manera francesa. Entonces estaba bien, yo, Christophe Marchand. Christophe. Sí, Christophe perfecto. Marchand. Perfecto. Muchas gracias. Abogado, primero déjeme preguntarle algo que me llamó mucho la atención, sobre todo con la decisión hoy de la jueza Daniela Camacho. Ustedes primero quisieron recusar precisamente a la jueza Daniela Camacho y después desistieron de su recusación. ¿Por qué? ¿Por qué fue el cambio? ¿Por qué intentaron recusar y después ustedes mismos dijeron, no, ya no vamos a recusar? Bueno, eso como abogados tenemos mucha fe en la justicia, ¿no? A veces dudamos, ¿no? Porque en este caso hay muchas irregularidades, digamos, pero al final lo que queda es la fe que al final la jueza va a tomar una decisión justa, ¿no? Y va a tomar la decisión de sobreseimiento sobre el caso del presidente Correa. Interesante, pero no me respondió. ¿Por qué primero quisieron recusar? Primero, ¿desconfiaron de la jueza Daniela Camacho y después ya no? Y si fue así, ¿qué fue lo que les dio la certeza de que la justicia en manos de la jueza Camacho era la correcta? Bueno, como acabo de decir, cuando se vea un juicio así, a veces dudamos que puede llegar a un juicio justo, a una decisión justa. Y, por ejemplo, lo que ha pasado con las decisiones de poner o con la decisión de mandar un orden de arresto al presidente Correa, fue una decisión que, bueno, nos ponía a dudar que la jueza podría tener una posición libre, independiente, pero al final, cuando aplazó el caso, usted se recuerda, eso fue en los primeros días de agosto, eso nos cambió un poco la idea diciendo, ok, ahora, sí, de agosto, ahora se toma el caso con más tranquilidad, porque lo que lo que temíamos en este tiempo que es la rapidez, demasiado rapidez, y que se tomaba una decisión sin pensarlo bien, con toda la reflexión que va con el tiempo que pasa. Ahora, usted como abogado defensor del expresidente Rafael Correa en temas internacionales, ¿podría darnos luz si es cierto o no es cierto, o si se podría dar la petición de asilo en Bélgica por parte del expresidente Correa? ¿Ha pedido asilo? ¿No lo ha pedido? ¿Podría pedirlo? ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, lo que usted sepa es que ahí está orden de detención que viene de Quito, ¿no? Que es una demanda de extradición del Tribunal de Quito, y que estuvimos a la Interpol para parar este orden porque nos pareció que estaba una decisión injusta y que demostraba el carácter político del juicio en contra del presidente Correa. En cuanto a la cuestión del asilo, no tengo comentarios sobre este tema. No, es decir, ¿no me confirma ni me niega si ya se solicitó el asilo? Bueno, es que no tengo comentarios, no voy a decir nada más que esto. No, es que no, abogado, con todo respeto, no le pido comentarios. No, le pido que me diga si pidió asilo o no pidió asilo. Bueno, voy a contestar la misma cosa, que no tengo comentarios. Ya, bueno, no pero tiene podemos hablar de comentarios. otras cosas, muchas otras cosas, de la Interpol, de lo que ha pasado en Interpol, de lo que hacemos a nivel de Naciones Unidas. Claro. Es decir, que hemos puesto una querella este lunes a Naciones Unidas para... Claro, estoy de acuerdo.
Sí. Estoy de acuerdo con usted, sabe, nada más que hay un pequeñísimo detalle, que la entrevista la estoy haciendo yo, entonces las preguntas las tengo yo, entonces si quiere hablamos de las preguntas que yo tengo para usted. Una de ellas es precisamente lo del asilo, Sí, porque en términos legales el hecho de tener un asilo... asilo podría representar mayores trabas para la ley ecuatoriana. Por eso es tan importante la pregunta que yo le hago, pero bueno, no me la responde, dice que no tiene comentarios. Con esto no descarto la posibilidad de que el hecho de un asilo se haya dado la petición o se pueda dar. Y esto lo dejo abierto, dado que usted me ha dejado la respuesta así, abierta. Me dice que no tiene comentarios. Ahora, déjeme preguntarle, lejos de lo que usted quiera hablar... gracias a usted. Lejos de lo que usted quiera hablar, déjenme preguntarle, ¿cómo explican ustedes desde la defensa que en Colombia se haya dado un caso en el que haya personas detenidas confirmando el intento de secuestro, al menos en Colombia? En Ecuador sigue siendo presunto, pero en Colombia está confirmado, por eso hay personas detenidas, y que de acuerdo a información de las propias autoridades colombianas existía la presencia de agentes, ya sea policiales o de inteligencia del gobierno ecuatoriano durante el mandato de Correa, formando parte de esta operación de intento de secuestro. ¿Cómo me explica usted eso? Para mí es una pregunta muy interesante en el sentido que pone el dedo en un problema que la cuestión es quién va a juzgar estos hechos, ¿no? Para nosotros es Colombia que tendría que juzgarlo porque los hechos se han hecho en Colombia. El secuestro ha ocurrido en Colombia, ya hubo un juicio, hay una investigación pendiente en Colombia y eso tendría para nosotros que Colombia tendría que juzgar estos hechos porque están más, por ejemplo, si queremos un día hacer una reconstrucción de los hechos, bueno, eso tendría que hacerse en Colombia. Así que el hecho que Colombia está encargado con una investigación es muy importante. Sobre los hechos mismos y sobre, digamos, las pruebas, lo que ha pasado, esto va a estar el objeto de un juicio, ¿no? En un tribunal donde las partes van a presentar sus argumentos y es la corte que va a decidir. Y a mí no me parece que hay que hacer el juicio ya en la televisión o en un programa de televisión. Eso a mí me parece que no se hace así, porque el juez tiene que tener el caso con las partes, ambas partes que van a dar sus posiciones. Claro, importante, de eso se trata. Voy a hacer una pausa, si le parece, abogado Marchán. Regreso un momento y continuamos esta entrevista para seguir arrojando luz acerca de este tema desde la parte de la defensa del expresidente Rafael Correa en el caso Balda. Mientras tanto, en casa le recuerdo que puede dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn, esa es la página en Facebook, hay contenidos de programas anteriores, así que si nos visita los puede consultar por si no vio el programa. Donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, hace clic, se suma, si se suma, gracias, bienvenido, es para usted y a nosotros nos gusta. En tiempo real, leo sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, la única que tengo, la etiqueta de esta noche es numeral Conclu Correa Balda, hashtag Conclu Correa Balda. Regresamos entonces con esto que es Ecuador. Hashtag Correa es inocente. Se suspende la audiencia de evaluación y preparatoria contra el expresidente Rafael Correa por el caso Balda. Ya venimos. Genpar es la marca que pone a su disposición la mayor gama en equipos y maquinarias con la más avanzada tecnología para el hogar. Iluminación LED, motores, generadores de electricidad y mucho más. Contáctanos y disfruta de la mejor atención, asesoramiento técnico y la mejor calidad de servicio postventa. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. En Beaches incluimos todo, para todos. Beaches, los resorts con todo incluido. Llame a su agente de viajes o visite beachesresorts.es. Hay una sola verdad.
Y esa es la que nosotros tenemos que contar. Perspectivas desde Buenos Aires, con Jonathan Viale, de lunes a viernes, en CNN. Vivimos en un mundo cada vez más conectado con la sociedad. El público dice lo que le gusta, pero también dice lo que no le gusta, y eso hace que el reto de CNN sea cada vez mayor. Es ir contra toda la censura, contra todos los límites que pone el poder. Y asegurarse de que los que están en el poder le rindan cuentas a la sociedad. Las preguntas incómodas se tienen que hacer y son las que deben estar más presentes que cualquier otra. Los líderes del pensamiento latinoamericano se reúnen en CNN. Esto es lo que somos. Esto es lo que hacemos. En todo momento, vamos al corazón de los hechos. A mostrar lo que otros ocultan. A escuchar lo que muchos callan. Vamos al encuentro de las noticias que hacen historia. Por esto vamos. A permanecer acá haciendo seguimiento al desarrollo de esta información. Estos efectos ya son bastante importantes. ¿No es tiempo local? Somos CNN, el líder mundial en noticias. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Conoce las historias del día y descubre las opciones, soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, de lunes a viernes, en CNN. De lunes a viernes, sigue a Patricia Ramos en Realidades en Contexto. Acompáñame a tomarle el pulso a los sucesos que dejan huella. Son noticias que impactan tu vida y que pueden cambiar el rumbo de la historia. Es un espacio interactivo en las plataformas de CNN para conocer de manera inmediata tus inquietudes y las consecuencias de los hechos. La verdad es una realidad. Realidades en Contexto, de lunes a viernes, en CNN. Soy Yanane Villanueva en San José. Somos CNN. Continuamos con Christophe Marchand, abogado defensor del expresidente Rafael Correa en temas internacionales, que nos acompaña desde Quito. Abogado Marchand, déjeme plantearle una situación que creo que dentro del contexto legal en Ecuador, pues es, no sé si vinculante o no, pero es un tema que puede traer un grave escándalo diplomático entre el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano. Ustedes han, no digo que usted, pero el equipo legal ha tratado de desacreditar a Raúl Chicaiza, que es como la pieza clave de todo esto. Pero en la investigación de Colombia, con las autoridades ecuatorianas le confirman al gobierno colombiano que se trata precisamente de un oficial, un policía, en su momento trabajó para las provincias de Guaya, Quito, Carchi y Bolívar, y que trabajaba actualmente en la Dirección General de Inteligencia del país. La vinculación de Chicaiza en la investigación colombiana es completamente clara con el caso del secuestro de Balda, pero el tema es que aquí se habla de soberanía de los países. El hecho de que haya existido un agente de la inteligencia ecuatoriana infiltrado en Colombia puede traer un conflicto internacional grave. Y en el caso de la participación del expresidente Correa, podría haber también protesta por parte del actual gobierno colombiano, estoy hablando del presidente Iván Duque, además de un tema de seguridad, porque estuvo incluso, según la investigación colombiana, en eventos del expresidente, en un evento al menos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ustedes han dimensionado el alcance de lo que pudiera ocurrir en el plano internacional, y se lo pregunto a usted, que es el más indicado, en torno a este tema que ya toca la soberanía nacional de Colombia. Bueno, a mí me parece que hay que recordarse lo que es la declaración del señor Chicaiza. Es decir, que es una declaración que viene en el marco de una colaboración eficaz, y eso supone que sus declaraciones tienes que tomarlas, pero
con mucho cuidado. Es decir, que es una declaración hecha con ventajas, ¿no? Ha tenido ventajas. Y es por eso que hay que tenerla y que utilizarla y analizarla con mucho cuidado. Eso es una cosa. Otra cosa es que el presidente Correa ha dicho desde el principio, y sigue diciendo la misma cosa, que no tiene nada que ver con lo que ha pasado y que el señor Chicaiza estaba en Colombia, pero no sabe por qué. No ha pedido al señor Chicaiza que se fuera ido a Colombia para hacer este secuestro. Eso es lo que me parece un poco misterioso en los hechos, lo que ha pasado y por qué el señor Chicaiza estaba en Colombia. No me parece que estaba en una posición oficial. Eso lo va a decidir el juicio, al final, la decisión judicial ecuatoriana va a poner claridad y verdad en esta situación. Pero ahora no veo que está seguro y con certeza que el señor Chicaiza estaba en Colombia como persona del Estado ecuatoriano. Ahora, ese es el caso particular de Chicaiza, pero ahí vamos a sumar nombres como el de Diana Falcón y Jorge Espinosa, ¿no? Detenidos acusados de asociación ilícita y plagio. ¿Por qué usted cree que, cuando me habla usted de la declaración de Chicaiza y presentamos estos dos elementos, Diana Falcón y Jorge Espinosa, ¿por qué cree usted que busquen inculpar de alguna forma al gobierno nacional durante el mandato del expresidente Correa? ¿Cuál podría ser el beneficio de los tres en este caso, ¿no? Basado en las declaraciones. Bueno, como he dicho, eso es una cosa que hasta ahora es un misterio, ¿no? Eso lo va a decidir el juez y también tengo que recordar otra vez esta institución de la colaboración eficaz que hace que a veces gente dicen cosas que no son la verdad, porque tienen ventajas. Y dicen estas cosas porque reciben estas ventajas, porque van a involucrar al presidente Correa por razones políticas, ¿no? Cuando se vea, por ejemplo, el caso de Pablo Romero y cuando su abogado en España ha explicado muy bien que ha venido una persona también para proponer una colaboración eficaz, si va a decir cosas en contra del presidente Correa. Parece una manera de trabajar, una manera de hacer un juicio que es, para mí, no corresponde a los criterios de derechos fundamentales y del juicio debido, y por eso hay que tomarlo con mucho cuidado. No sé si me entiende. En el caso de sí, lo entiendo. En el caso de Chicaiza, me dice usted que el expresidente Correa dice que no sabe por qué estaba en Colombia. Sin embargo, se sabe ya hoy que entre el 9 y el 31 de mayo, antes del intento de secuestro en Bogotá, había miembros de la inteligencia ecuatoriana hospedados en la capital haciendo labores de inteligencia. Esto es de acuerdo a la investigación colombiana. ¿Qué dirían entonces de los otros agentes que fueron ubicados en tiempo-espacio por las autoridades colombianas en territorio colombiano? Y si no sabía nada de Chicaiza, ¿los otros qué? ¿Se fueron con él porque eran sus amigos o qué? No, otra vez, es una cosa muy difícil de ver. Hay que recordarse de qué hechos hablamos, ¿no? Fue un secuestro muy rápido, 30 minutos o un poco más, y así en unas circunstancias que sigo diciendo que quedan misteriosas. Y eso es una cosa muy difícil de esta colaboración, no eficaz, pero entre Colombia y Ecuador, que hay una investigación en Colombia, una investigación y Ecuador. A mí me parecería mucho mejor si hubiera una investigación en Colombia para aclarecer estas cuestiones. Si al final hubo una operación, quién sabe, así de los servicios ecuatorianos en Colombia, eso no significaría que el presidente Correa estuviera involucrado en esto. Eso podría ser una operación de un servicio, otro servicio que no tenía nada que ver con una orden de secuestrar al señor Balda en Colombia.
Interesante la respuesta del abogado Christophe Marchand. Le agradezco el tiempo. Escuchamos la parte de la defensa, el abogado defensor del presidente Rafael Correa en temas internacionales, a quien le agradezco el tiempo. Voy a escuchar la otra cara de la moneda, en este caso, que es el protagonista de la acusación, Fernando Balda. Mientras tanto, le agradezco y le deseo buenas noches, abogado. Muy amable, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra a partir del viernes. Bueno, pues me parece que tengo un problema ahí de audio en la despedida. Espero me haya escuchado. Vamos a marcar una pausa entonces y regreso precisamente con Fernando Balda, que es el acusador, el político que podría llevar a la cárcel al expresidente Correa por presunto secuestro. Cuando necesites un descanso de los negocios, ven a Greenview Curaçao y despéjate en nuestros campos de golf. Disfruta de lo mejor de la isla a solo 10 minutos del aeropuerto y a 5 del mayor centro comercial. Una propiedad de Prime Value Investment Fund. Greenview Curaçao. Experiencia y confort. Valle del Cauca, donde los ritmos inspiran tus ideas. Hoy más que nunca es vital estar bien informado. Recibir noticias claras y veraces, saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. Un amplio contenido de los grandes temas del momento. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. Ícono, creador y víctima del arte pop. Every 15 minutes someone will be famous. Logró mezclar los colores del espectáculo, el glamour, la política y el dinero. Su vida fue una montaña rusa de ensayos y obsesiones, transformando lo cotidiano en obras dignas de un museo. Just great to be visiting. Andy Warhol, Fluorescente. El domingo 30 de septiembre en DocuFilms de CNN. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento. Desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes, en CNN. Más respaldo para Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad. Rodas busca el reingreso de Velázquez a Guatemala, además de la destitución de funcionarios que incurran en desacato. El recurso también pidió analizar si el presidente Jimmy Morales incurrió en delito al no acatar la orden de la Corte y, en tal caso, que sea juzgado. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, pero no la vida de 800,000 personas, ¿no? El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Tengo miedo al gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui, esta noche en CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Vamos a continuar utilizando la etiqueta numeral @ConcluCorreaBalda. El hashtag es @ConcluCorreaBalda. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor, @SoyFDelRincón. Le voy a dar la bienvenida a mi próximo invitado, protagonista, Fernando Balda, político ecuatoriano, que acusa al expresidente Correa de
presunto secuestro en Colombia. Le voy a decir algo. Para algunos es presunto, para mi invitado es el secuestro. Así que buenas noches, Fernando. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Fernando. Muy honrado por esta invitación. Al contrario, gracias a ti. Déjame igual preguntarte una duda que tengo. Hay un intento de... Hay una falsa detención, ¿no?, con un policía disfrazado en el que te llevan ante las autoridades migratorias para tratar de que se dé tu deportación. Eso no ocurre. Sin embargo, después de los hechos del secuestro, eres deportado. 3 meses después, para ser exacto, te deportan. ¿Has averiguado, Fernando Balda, por qué te deportan? Las autoridades, primero, vamos por orden. Las autoridades colombianas, antes de deportarte, ya tenían comprobado y ya tenían verificado que se había dado, en efecto, un intento de secuestro, ¿correcto? Así es, e incluso las autoridades del gobierno colombiano, desde la Presidencia de la República, la Cancillería de la República de Colombia, los departamentos de migración y la Fiscalía General del Estado, no solo tenían conocimiento que yo había sufrido un secuestro, sino que además ese secuestro había sido ordenado desde Ecuador y que los autores intelectuales y los financistas, los que pagaron a la banda de sicarios de Colombia, eran agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador. A pesar de ello, las autoridades migratorias de Colombia decidieron un día, en un operativo inusual, entre la Policía Nacional de Colombia, los agentes migratorios y el ejército colombiano, llevarme a la fuerza hasta el aeropuerto militar El Catán de Bogotá, me embarcaron en un avión y me entregaron a Ecuador, al país donde se me perseguía por mis opiniones políticas y desde donde se había ordenado un atentado en contra de mi integridad, lo cual viola la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser deportado, así sea a su país de origen, cuando en este se lo persigue por sus opiniones políticas o donde su vida corra peligro. Perfecto. Ahí respondiste varias de mis preguntas. Ya había conocimiento, ya sabían que por lo menos uno de los que participaron, que era concretamente Chicaiza, además de otros que ellos mismos después los procesan, los señalan, eran agentes de la inteligencia ecuatoriana y aún así te deportan. Voy a poner el contexto para nuestra audiencia internacional. Tú tenías un acercamiento con la gente del Centro Democrático y, e incluso un acercamiento con el mismo expresidente Álvaro Uribe. En ese momento el gobierno de Santos era el que estaba en el poder, el expresidente Juan Manuel Santos. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es la causa por la que tú crees que el gobierno del presidente Santos actúa de esta manera y decide deportarte, a pesar de tener prueba de la participación de agentes ecuatorianos en territorio colombiano, violando la soberanía de Colombia? ¿Crees que sea parte de las relaciones políticas que tenías en el país? Cuando yo llego a Colombia, el presidente Juan Manuel Santos aún no se había distanciado de la propuesta política del expresidente Álvaro Uribe. De repente, pues ocurrió lo que ya ha sido público, la ruptura entre ambos, y yo creo que me metieron a mí en el mismo saco, junto con Uribe, y además Santos se alió al otro lado de las fuerzas, es decir, al lado del correísmo, del castrismo, del castrochavismo, y pues yo me volví un objeto de fácil negociación para Rafael Correa en ese momento. Definitivamente aquí hubo una operación de altísimo nivel, no solamente para encubrir el secuestro y tal vez proteger la operación del secuestro, sino también para tratar de que no haya justicia y generar impunidad en Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Por eso fui deportado al Ecuador. Ahora, sin embargo, Fernando, regresando en el tiempo, ya había un requerimiento por parte de las autoridades ecuatorianas hacia tu persona y decidiste irte a Colombia. Es decir, para la autoridad ecuatoriana, yo aquí no estoy hablando de justicia o no, estoy hablando de hechos como tal, ¿no? Para la autoridad ecuatoriana eras un prófugo de la justicia. ¿Por qué decidiste huir del país y no quedarte a enfrentarte, convertirte en un prófugo de la justicia, pues dando pie a muchas cosas, dentro de las cuales, bueno, hay una deportación y después tu detención y la cárcel? ¿Por qué no te quedaste en el país a enfrentarlo? Aquí hay que dejar claro varios puntos. Primero, que yo
era víctima de 2 sentencias aquí en mi país, en Ecuador. La una por el supuesto delito de calumnia y la otra por supuestamente atentar contra la seguridad interna del Estado. Pero fue producto de 2 juicios que se dieron por hacer lo que estoy haciendo en este momento, por dar entrevistas en televisión, por denunciar el peculado de un funcionario de la Presidencia de la República y por denunciar que el gobierno del Ecuador espía a los ciudadanos. Con mi secuestro quedó demostrado que no solamente espía, sino que también utiliza los aparatajes de inteligencia para mandar a secuestrar y quién sabe si a asesinar a sus opositores. Decido escapar de Ecuador, no solo, sino con mi esposa, con mis 4 hijos y con mi suegra, porque todos vivimos juntos en la misma casa. Escapar a Colombia porque lo consideré en principio un país seguro. ¿Y por qué me voy a Colombia? Porque yo ya había detectado que además de la persecución política y judicial en el Ecuador, se intentaba atentar contra mi vida. Y yo, protegiendo mi vida, me voy a Colombia. No me equivoqué. Rafael Correa, no contento con no poder alcanzarme con su poder en Ecuador, mandó por mí a Colombia. Ahora, esto tengo que hacer es que es muy difícil manejarlo también desde el punto de vista periodístico. A ver, para el gobierno colombiano está comprobado y certificado que hubo un atentado, un intento de secuestro en contra de Fernando Balda. Está asentado, la justicia colombiana acredita el hecho y también acredita la presencia de agentes de inteligencia en territorio colombiano. Ahora, en el ámbito ecuatoriano, aún está por comprobarse o no en el proceso legal que el expresidente Correa haya estado vinculado a esto. Pero aquí voy más allá, Fernando, y se lo preguntaba al abogado Merchán, y te lo pregunto a ti también. En caso de que el fallo sea a tu favor, aquí hablamos de temas que pueden traer un conflicto diplomático o una demanda de tu parte al Estado colombiano por los hechos acontecidos. ¿Tú has pensado en llegar hasta allá? Es decir, ahora Iván Duque, bueno, pues es el presidente entrante, pero en el gobierno de Santos se habrían violado muchos de tus derechos en caso de comprobarse que venía directamente desde el Ejecutivo. ¿Tú has pensado en proceder de alguna forma contra el Estado colombiano durante el gobierno del presidente Santos en caso de comprobarse en el Ecuador? Sí, de hecho, en Colombia hay sentencia, hay presos que ya cumplieron su sentencia por el delito de secuestro. Y en Ecuador hay presos que se han declarado culpables por el delito de secuestro y que han confesado que Rafael Correa dio las órdenes y el financiamiento para secuestrarlo. Una vez que logremos en el Ecuador la conclusión del proceso judicial, ya ha terminado la etapa de la instrucción fiscal y ahora comienza la etapa preparatoria de juicio, y este día viernes vamos a demostrar con mis abogados que existen suficientes elementos probatorios para demostrar que Rafael Correa es el autor intelectual y financista de mi secuestro y que para ejecutarlo violó la soberanía del territorio colombiano. Este viernes, el Ecuador y el mundo entero se van a dar cuenta de la clase de criminal que gobernó el Ecuador durante los últimos 10 años. A ver, esas Fernando, pruebas por favor, que nosotros vamos a presentar, sí. Sí, no, que me respondiera la pregunta, porque tengo que ir a pausa para sintetizar. Si llegara, si llegaran en el presunto, en el supuesto de que llegaran a fallar a tu favor, ¿harías algo en el plano internacional por la forma en que procedió el gobierno del presidente Santos? De hecho, y voy a dar una primicia en este momento a CNN, nosotros hemos logrado establecer que ninguno de los actos preparatorios durante el secuestro y después del secuestro se hubieran podido ejecutar si no fuese por la anuencia del presidente Juan Manuel Santos y de su canciller María Ángela Holguín. Por lo tanto, vamos a iniciar acciones legales en contra de esos exfuncionarios del gobierno colombiano en las Cortes colombianas y ante la Fiscalía General del Estado colombiano. Bien, esto que acaba de decir Fernando Balda es a mutuo propio. Nosotros no tenemos ninguna manera en este momento de comprobar lo dicho por Fernando Balda. Dice él, asegura contar con las pruebas de lo que ya escuchó usted, que habría
conocimiento, al menos por parte del presidente Santos y de la canciller María Ángela Holguín en su momento. Así que, bueno, desde aquí, desde esta silla, le digo a usted, CNN no puede confirmar esto de manera independiente. Lo ha dicho Fernando Balda y en su momento tendrá Lo vamos a demostrar con documentos, con testimonios y con muchísima prueba. Habrá que esperar que así sea y además también, pues, si el expresidente Juan Manuel Santos o su ex canciller María Ángela Holguín quieren hacer uso de la palabra en este espacio para responder a lo señalado por Fernando Balda, está a su disposición, está a sus órdenes. Fernando, voy a hacer una pausa. Regreso. Seguimos hablando unos cuantos minutos más acerca de esto que el próximo viernes podría marcar la historia